Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos nuestro primer ejercicio del ciclo de Carnot. Recordemos que existen 4 tipos básicos de ejercicios de Carnot, a saber, un sistema cerrado con vapor, un sistema cerrado con gas ideal, un sistema abierto con vapor y un sistema abierto con gas ideal. Hoy, en este primer ejercicio, desarrollaremos un sistema cerrado cuya sustancia de trabajo será vapor de agua. Para que comprendas perfectamente este ejercicio, lo explicaré con lujo de detalles. Pero como ya sabes, toda explicación requiere de tiempo, por tal razón he dividido la solución de este ejercicio en 3 partes. Y quizás te preguntes, ¿pero dónde están estas partes? La encontrarás acá debajo en la descripción. Y además, en cada una de las partes, ubicados en su correspondiente descripción, te dejaré información de cada una de las partes, de tal forma que siempre puedas moverte fácilmente entre ellas. Muy bien, pasemos a dar lectura al enunciado del día de hoy. Un cilindro pistón contiene 2 kilogramos de vapor de agua a una presión de 2000 kPa y una calidad o título de 30%. Recordemos que en termodinámica, calidad y título son sinónimos. La masa experimenta un ciclo de Carnot, donde se conoce: en el proceso de expansión isotérmica, la masa se calienta hasta alcanzar el estado de vapor saturado. Luego se sucede una expansión adiabática hasta llegar a una presión de 100 kPa y una calidad de 0,83. En base a lo mencionado, obtener a. Presión, volumen específico, temperatura, energía interna específica y entropía específica de todos los estados. B. Diagrama presión, volumen y temperatura entropía del ciclo. C. Calor, variación de energía interna y trabajo de todos los procesos. Y por último, según el tipo de ciclo, calcular la eficiencia. Antes de ilustrar o esquematizar lo que está sucediendo, voy a mencionar algunos comentarios claves acerca de enunciados con ciclo de Carnot. Vamos a dejar en la parte superior de la pantalla el enunciado. Siempre en ciclos de Carnot, observes el enunciado, se trata de un ciclo de Carnot, se tiene gran ventaja porque ya se conocen todos sus procesos. Por tal razón, en este momento te invito a entrar acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasar los detalles que quizás no conozcas sobre el ciclo de Carnot, ya que es de vital importancia comprender totalmente este ciclo para poder desarrollar los ejercicios sin dificultad alguna. Recordemos que en el ciclo de Carnot siempre se dan 4 procesos. Los primeros 2 procesos siempre son de expansión, vamos a colocarlo acá, 2 expansiones, y finalmente se dan 2 procesos, 2 de compresiones. Siempre, y ojo, en este orden, primero son las expansiones y luego son las compresiones, siempre en este orden. Y ojo, pon mucha atención, tanto en las expansiones como en las compresiones, primero se suceden los procesos isotérmicos y luego los procesos adiabáticos. Observa, primero una expansión isotérmica y luego una expansión adiabática, al igual en las compresiones. Primero es la compresión isotérmica y luego es la compresión adiabática. Y vale mencionar algo muy pero muy importante: en los procesos isotérmicos entra y sale calor. Observa, en el proceso de expansión isotérmica, en el primer proceso, siempre entra calor al sistema, por lo tanto se calienta, y siempre en el tercer proceso, que es una compresión isotérmica, sale calor del sistema, es decir, el sistema se enfría. Esto siempre sucede en un ciclo de Carnot, independientemente del enunciado, los datos que proporcionen, etc. Cada vez que tu ejercicio se trate de un ciclo de Carnot, siempre esto es lo que sucede. Y antes de comenzar el ejercicio, siempre también recuerda algo muy, pero muy importante. Todos los procesos del ciclo de Carnot son reversibles. Siempre. Todos los procesos son reversibles. Y en este momento quizás te preguntes, pero ¿en qué repercute que todos los procesos sean reversibles? Repercute en los procesos adiabáticos. Pon mucha, pero mucha atención. En la expansión adiabática, por tratarse de un ciclo de Carnot, también es reversible. Y ojo, cuando un proceso es adiabático y también es reversible,
¿Qué sucede? ¿Lo recuerdas? No hay problema, vamos a recordártelo. En este tipo de procesos, la entropía permanece constante. Siempre. La entropía permanece constante. Por ello, estos procesos toman el nombre de isoentrópicos. Ya esto se explicó en detalle cuando definimos la entropía. ¿Te has perdido esta clase? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todos los detalles a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo el verdadero significado de la entropía. Muy bien, y lo mismo sucede para la compresión adiabática. Siempre que un proceso sea adiabático y también sea reversible, ojo, también sea reversible, automáticamente puedes concluir que el proceso es isoentrópico. Es decir, ocurre a entropía constante, siempre. Y vamos a hacer hincapié en lo siguiente, ya que es fundamental. ¿Por qué sabemos que el proceso también es reversible? ¿Por qué? Porque se trata de un ciclo de Carnot. Y en un ciclo de Carnot, todos los procesos siempre son reversibles. Con el solo hecho que en el enunciado leas ciclo de Carnot, observa, ciclo de Carnot, automáticamente sabes que todos los procesos son reversibles. Y ya sabes lo que sucede cuando un proceso es adiabático y también es reversible. Lo que sucede es que es isoentrópico, ocurre a entropía constante. Genial. Una vez que hemos hecho este pequeño resumen del ciclo de Carnot, ahora sí podemos estimar la información que se proporciona en el enunciado. Observa, el enunciado proporciona esta información. En la expansión isotérmica ocurre lo siguiente. Inicia en un estado donde la presión es de 2000 kPa y la calidad de 0,3. Y cuidado acá, ¿por qué hemos colocado que la calidad vale 0,3? Porque el enunciado menciona que la calidad inicial es del 30%. Y cada vez que la calidad se te dé en porcentajes, automáticamente debes dividirla entre 100 para poder ser utilizada en las fórmulas. Y claro, 30 entre 100 es igual a 0,3. Por tal razón, acá se observa que la calidad en el estado 1 es 0,3. Mucho cuidado con este detalle. Y luego de ser calentado, alcanza el estado de vapor saturado. ¿Y tiene sentido que el sistema sea calentado? Por supuesto, porque ya sabemos de la teoría que siempre en un ciclo de Carnot, en el primer proceso, en el proceso de expansión isotérmica, entra calor al sistema. Esto siempre es así. Luego el enunciado menciona que se sucede una expansión adiabática. Y en la expansión adiabática ocurre esto. Por supuesto, como es el segundo proceso, parte del estado final del primer proceso, es decir, del estado 2 de este mismo. Lógicamente. Pero gracias a este proceso de expansión adiabática, el estado de nuestro vapor alcanza estas condiciones, obsérvalas acá. Una presión de 100 kPa y una calidad de 0,83. Y en base a esto debemos dar respuesta a lo solicitado. Excelente, pasemos a esquematizar lo mencionado en el enunciado y a comenzar a dar respuesta al apartado A de nuestro ejercicio. En la parte superior de la pantalla se observa el esquema de lo mencionado en el ejercicio. Se tiene un cilindro pistón con 2 kilogramos de vapor de agua. Se tiene un estado 1, un estado 2 que es de vapor saturado, un estado 3 y un estado 4. Por cierto, en este estado 4 todas las propiedades son desconocidas. Sin embargo, las podemos calcular, ya lo verás. Y por supuesto se indican los diferentes procesos que se suceden en el ciclo de Carnot. Siempre se comienza con una expansión isotérmica y le sigue una expansión adiabática. Pero recordemos que cuando un proceso es adiabático y también es reversible, automáticamente es isoentrópico, es decir, la entropía permanece constante. Y siempre el ciclo de Carnot finaliza con dos procesos de compresión, siempre con una compresión isotérmica y luego una compresión adiabática. Y ya lo sabes, siempre que un proceso sea adiabático y también sea reversible, automáticamente es isoentrópico. Siempre. Y claro, también se ilustra que en el primer proceso siempre entra calor, es decir, el sistema se calienta, y en el tercer proceso siempre sale calor, es decir, el sistema se enfría. Y es fácil de ubicar los procesos donde entran y salen calor. ¿Cuáles son esos procesos? Muy bien, los procesos isotérmicos. Siempre en los procesos isotérmicos es donde entra y sale calor. Genial. Comencemos con el apartado A de nuestro ejercicio. Vamos a comenzar a analizar el estado 1. Acá se observa lo que conocemos de este estado. Conocemos que la presión es de 2000 kPa y conocemos su calidad.
y por supuesto se desconoce el volumen específico, la temperatura, la energía interna específica y la entropía específica. ¿Cómo podemos proceder para calcular estos valores? El procedimiento a seguir siempre dependerá de la sustancia. Siempre. Atención, pon mucha atención. Si la sustancia se trata de vapor, vapor de agua o cualquier tipo de vapor, el vapor de un refrigerante, etc., el procedimiento a seguir se encontrará apoyado a través de tablas, las tablas de las propiedades termodinámicas. Pero si la sustancia de trabajo es un gas, que por lo general se considera ideal, el procedimiento a seguir se apoyará en las relaciones matemáticas, es decir, en las fórmulas de los gases ideales. Como por ejemplo la ecuación de estado, presión-volumen es igual a M, R por T, y las fórmulas isoentrópicas, presión por el volumen a la K es constante. Pero no te preocupes, ya todas estas fórmulas las hemos trabajado y en posteriores ejercicios del ciclo de Carnot trabajaremos con gases ideales de tal forma que domines completamente este otro procedimiento. En conclusión, es fundamental que fijes tu atención en el tipo de sustancia de trabajo, ya que este marcará el procedimiento a seguir. Si se trata de un vapor de agua, deberás utilizar las tablas termodinámicas, pero si se trata de un gas ideal, deberás utilizar las fórmulas de los gases ideales. Excelente, aclarado este importante y fundamental punto, podemos continuar. Como nuestra sustancia de trabajo es vapor de agua, nos apoyaremos en las tablas termodinámicas para el vapor de agua. Ahora bien, ¿cuál tabla debemos utilizar? ¿La tabla de líquido comprimido? ¿O la tabla de vapor saturado? ¿O la tabla de vapor sobrecalentado? ¿Cuál tabla debemos utilizar? Para saber cuál tabla debemos utilizar, recuerda que siempre antes debemos definir el estado. ¿En qué estado estamos? Bueno, como se menciona que este estado tiene cierta calidad, obsérvala acá, cierta calidad, automáticamente sabemos que nos encontramos en el estado de mezcla, es decir, de líquido y vapor. Repito, ya que es muy importante, como en este estado se menciona cierta calidad, automáticamente sabemos que nuestro estado es el de mezcla. ¿No recuerdas cómo definir los estados termodinámicos? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasa con lujo de detalles todos los posibles estados termodinámicos que te puedes encontrar en los ejercicios. Genial, continuemos. ¿Cómo podemos obtener estas propiedades solicitadas cuando nuestro estado es de mezcla? Recurriendo siempre a las siguientes fórmulas. Pon mucha atención. El volumen específico en el estado 1 siempre será igual a el volumen específico del líquido saturado más la calidad del estado 1 por B sub Fg. En cuanto a la temperatura, como el estado es de mezcla, automáticamente será la temperatura de saturación. Por supuesto, ¿cuál temperatura de saturación? La temperatura de saturación a esta presión, a la presión de 2000 kPa. La energía interna siempre se calculará con una fórmula semejante al volumen específico. La energía interna en líquido saturado más la calidad del estado 1 por U sub Fg. Y finalmente, la entropía en el estado 1 también será igual a la entropía del líquido saturado más la calidad del estado 1 por S sub Fg. Ahora bien, en este momento te preguntarás, ¿pero cómo conocemos estos valores? El volumen específico en líquido saturado, B sub Fg, la temperatura de saturación, U sub F, U sub Fg, S sub F y S sub Fg. ¿Cómo los conocemos? Los podemos conocer de la siguiente manera. Como lo que conocemos es la presión, que vale 2000 kPa, debemos dirigirnos a la tabla de vapor saturado. ¿Y por qué la tabla de vapor saturado? Porque nos encontramos en el estado de mezcla, por eso. Y como hay dos tablas de vapor saturado, una de entrada por temperatura y una de entrada por presiones, vamos a utilizar la que tiene entrada por presiones, porque claro, lo que conocemos es la presión, que vale 2000 kPa. Y dentro de esa tabla se podrá dar lectura a todos estos valores perfectamente. Observa, en pantalla se visualiza la tabla de agua saturada entrada por presiones. Ubicamos nuestra presión de 2000 kPa, acá se visualiza, y perfectamente podemos dar lectura a todo lo que necesitamos. Observa que la temperatura de saturación para esta presión es 212,95 grados centígrados. El volumen específico para líquido saturado vale 0,001177 metros cúbicos sobre kilogramos y el volumen específico para vapor saturado vale 0,099587 metros cúbicos sobre kilogramos. También se visualizan los valores de la energía interna. U sub F, que vale 906,12 kJ sobre kilogramos, y U sub Fg, que vale 1693 kJ sobre kilogramos.
Y por supuesto, en la última columna visualizamos la entropía. S sub F que vale 2,4467 kJ sobre kilogramos Kelvin y S sub Fg que vale 3,8923 kJ sobre kilogramos Kelvin. Vamos a tomar nota de estos valores en nuestra pizarra y ahora simplemente basta con sustituir en las fórmulas para obtener las propiedades requeridas. Comencemos con el volumen específico del estado 1. El volumen específico del estado 1 será igual a B sub F, pero ¿cuánto vale B sub F? 0,001177, ya se sabe que viene en metros cúbicos sobre kilogramos, más la calidad del estado 1, la cual ya se sabe que vale 0,3, vamos a colocarlo acá, y B sub Fg no se visualiza en la tabla, pero siempre recuerda que B sub Fg es B sub G menos B sub F, siempre. En este caso, B sub G vale 0,099587, menos B sub F que vale 0,001177. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico en el estado 1, vamos a tomar nota por acá, vamos a borrar todos estos valores incógnitas, porque ya vamos a conocer sus valores. El volumen específico en el estado 1 toma el valor de 0,0307 metros cúbicos sobre kilogramos. Perfecto. Este es el valor del volumen específico en el estado 1. ¿Cuál es el valor de la temperatura en el estado 1? Ya sabemos que es la temperatura de saturación, porque nuestro estado es de mezcla. Y la temperatura de saturación se visualiza acá claramente, obsérvala acá. 212,95 grados centígrados. Pero vale la pena mencionarte lo siguiente. Como la temperatura viene en grados centígrados y estamos trabajando con el ciclo de Carnot, es recomendable transformarla a unidades absolutas, es decir, a Kelvin, sumando simplemente 273, así 212,95 más 273 genera como resultado que la temperatura en el estado 1 es de 485,95 Kelvin. Simplemente efectuando esta suma, 212,95 más 273. Ahora continuemos con la energía interna específica. Como ya conocemos los valores de U sub F y U sub G de la tabla, basta con sustituir. La energía interna específica será igual a U sub F, que vale 906,12, más la calidad, que es de 0,3, que multiplica a U sub Fg, que perfectamente se leyó de la tabla. Esta vale 1693. Por supuesto, todo esto viene en kilojoules sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la energía interna del estado 1 toma el valor de 1414,02 kilojoules sobre kilogramos. Y finalmente, vamos a calcular la entropía. La entropía en el estado 1 será igual a S sub F, que ya lo conocemos de la tabla, acá se visualizan los valores, vale 2,4467, más la calidad del estado 1, que es 0,3, por S sub Fg, el cual vale 3,8923. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el valor de la entropía en el estado 1 es de 3,61439 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Observa lo fácil y sencillo que es calcular los valores para el estado 1, por supuesto apoyándonos en la tabla termodinámica para obtener estos valores, gracias a que nuestro estado es de mezcla, y justamente como nuestro estado es de mezcla, son válidas todas estas fórmulas para calcular las propiedades. Genial, avancemos ahora a analizar el estado 2 para obtener todas estas mismas propiedades, pero claro, ahora en el estado 2. En la parte izquierda de la pantalla se visualizan todas las propiedades que debemos obtener del estado 2: presión, volumen específico, temperatura, energía interna específica, entropía específica y calidad. Veamos cómo debemos proceder para obtener estas propiedades. ¿Qué conocemos del estado 2? Lo que conocemos del estado 2 es que este se encuentra en la condición de vapor saturado. Obsérvese acá, este es un dato del ejercicio. Ahora bien, como el proceso de 1 a 2 es isotérmico, obsérvalo acá, el proceso de 1 a 2 es isotérmico. Esto implica que la temperatura en el estado 1 debe ser idéntica a la temperatura en el estado 2, porque claro, cuando los procesos son isotérmicos, significa que la temperatura es constante. Por tal razón, acá en la temperatura 2, sabemos que vale 485,95 Kelvin, la misma temperatura del estado 1. Y repito, ¿por qué? Porque el proceso de 1 a 2 es isotérmico. Ahora en este momento requiero que pongas especial atención a lo que a continuación voy a explicar. Cuando entre dos estados de mezcla se sucede un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante, obsérvese que el estado 1 es de mezcla, ya esto lo sabemos, y el estado 2 pertenece a la línea de saturación donde finaliza la zona de mezcla. Cuando entre dos estados de mezcla se sucede un proceso isotérmico,
sin lugar a dudas puedes realizar la siguiente afirmación, que la presión en el estado 1 es idéntica a la presión en el estado 2, es decir, el proceso también es isobárico. Para ilustrar mejor lo mencionado, representemos esta situación en un sencillo diagrama presión-volumen. Obsérvese acá el diagrama. Sabemos que estas líneas son isotermas, es decir, donde la temperatura es constante. Recuerda que el estado 1 se encuentra acá, en mezcla, con una calidad del 30%, ¿correcto? Esta es su calidad y por supuesto de 2000 kPa. Ahora bien, se nos indica que el segundo estado es el de vapor saturado. Vapor saturado es acá. Exactamente se encuentra ubicado en la línea derecha del domo, esta línea. Recuerda que esta línea representa los valores de vapor saturado. Cualquier punto que se encuentre sobre esta línea derecha representa el estado de vapor saturado. Ahora bien, pon mucha atención, para ir del estado 1 acá, en la zona de mezcla, hasta el estado 2 acá, de vapor saturado, se calentó la sustancia, ¿correcto? Pero ojo, aquí viene el aspecto muy, pero muy importante. ¿Qué ocurre cuando nuestro proceso se encuentra en la zona de mezcla? Recuerda que la zona de mezcla es toda la zona dentro del domo de saturación, ¿correcto? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, que siempre la temperatura y la presión permanecen constantes, siempre. ¿Por qué? Porque en la zona de mezcla se está dando un cambio de fase. Tenemos líquido y también tenemos vapor. Y cuando se suceden los cambios de fase, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. Repito, siempre y cuando te encuentres en la zona de mezcla sobre esta línea. Y claro, si te mueves sobre esta línea horizontal, sobre esta línea, siempre te encontrarás a la presión de 2000 kPa. Y ojo, como esta línea pertenece a la isoterma, mira la isoterma, esta isoterma, cualquier punto que se encuentre sobre esta línea se encontrará a la misma temperatura, a temperatura constante. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente. Acá en la presión 2, sabemos que es exactamente igual a la presión 1. Es decir, toma el valor de 2000 kPa. Este es el valor de la presión 2. Vamos a borrar acá para dejar únicamente el valor. La presión 2 vale 2000 kPa. Y repito brevemente el porqué. Porque nos encontramos en la zona de mezcla y siempre que tus procesos se encuentren en la zona de mezcla, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. Siempre. Ahora bien, como la condición es de vapor saturado, la calidad acá en el estado 2 automáticamente vale 1. Recordemos la teoría. Cuando la calidad es igual a 0, nos encontramos en líquido saturado, siempre. Y cuando la calidad sea igual a 1, nos encontramos en vapor saturado, siempre. Y para todos los valores de calidad que estén entre 0 y 1, como 0,3, 0,8, etc., pertenecen a la zona de mezcla de líquido y vapor. Perfecto. ¿Cómo obtenemos el valor del volumen específico, la energía interna y la entropía? Recordando lo siguiente, en las tablas termodinámicas, la condición de vapor saturado se representa con la letra G, siempre. Por lo tanto, el volumen específico en el estado 2 es igual al volumen específico de vapor saturado y se escribe así, V sub G. Lo mismo para la energía interna. La energía interna en el estado 2 será la energía interna de vapor saturado, igual para la entropía. La entropía del estado 2 será la entropía de vapor saturado. ¿Y de dónde obtenemos estos valores? Muy sencillo, con esta presión de 2000 kPa nos dirigimos a la tabla de vapor saturado, por supuesto, entrada por presiones, porque lo que conocemos es la presión, y perfectamente leemos estos valores, V sub G, U sub G y S sub G. Observa, en pantalla se visualiza la tabla de agua saturada entrada por presiones, ubicamos la presión de 2000 kPa, y aquí se visualiza perfectamente V sub G, vale 0,099587 metros cúbicos sobre kilogramos, y U sub G vale 2599,1 kJ sobre kilogramos, y finalmente la entropía para vapor saturado vale 6,339 kJ sobre kilogramos Kelvin. Tomemos nota de estos valores en nuestra pizarra, y así de esta forma muy pero muy sencilla ya hemos definido completamente el estado 2,
la presión es de 2000 kPa, el volumen específico lo leemos directamente de la tabla, acá lo tenemos, la temperatura 2 es igual a la temperatura 1, debido a que el proceso 1,2 es isotérmico, U sub 2 lo leemos directamente de la tabla, aquí tenemos el valor, S sub 2 lo leemos directamente de la tabla, aquí tenemos el valor, y la calidad es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque el enunciado menciona que el estado 2 es el de vapor saturado. ¡Excelente! Avancemos ahora a analizar el estado 3. En el estado 3 se conoce la presión, que es de 100 kPa, y la calidad, que es 0,83. Estos son datos proporcionados en el enunciado. Ahora bien, ¿cómo podemos proceder para conocer el resto de las propiedades? Es decir, el volumen específico, la temperatura, la energía interna específica y la entropía específica. ¿Cómo podemos proceder? Observa, como el proceso 2,3 es isoentrópico, obsérvalo acá, isoentrópico, quiere decir que la entropía del estado 3 es idéntica a la entropía del estado 2. Vamos a colocarlo acá. La entropía 3 es igual a la entropía 2. Y esta ya se conoce. Tomo el valor de 6,339 kJ sobre kilogramos Kelvin. Vamos a borrar acá para dejar únicamente el valor de la entropía. Repito, ¿por qué la entropía 3 es igual a la entropía 2? Porque el proceso es isoentrópico. Ahora, para conocer el resto de las propiedades, debemos saber cuál es la condición del estado 3. ¿Será líquido saturado? ¿Mezcla? ¿Vapor sobrecalentado? ¿Cuál es la condición del estado 3? Bueno, evidentemente el estado 3 es de mezcla. ¿Por qué podemos concluir que el estado 3 es mezcla sin lugar a dudas? Porque existe cierta calidad. Obsérvala acá. Cada vez que en tu estado te den cierta calidad, es porque definitivamente la condición es de mezcla. Y ojo, saber esto es muy, pero muy importante. Porque, como la condición del estado 3 es mezcla, automáticamente la temperatura 3 será la temperatura de saturación, por supuesto, a una presión de 100 kPa automáticamente. Observa la gran importancia de saber que la condición del estado 3 es mezcla. Y por supuesto, la condición de mezcla también nos deja saber que el volumen específico en el estado 3 será igual a el volumen específico del líquido saturado más la calidad del estado 3 por V sub Fg automáticamente. Y la otra propiedad que nos falta es la energía interna. La energía interna también será igual a la energía interna del líquido saturado más la calidad en el estado 3 por U sub Fg automáticamente. Y repito, ya que es muy importante, ¿por qué podemos asegurar que la temperatura es la temperatura de saturación y podemos utilizar estas fórmulas? Porque la condición del estado 3 es mezcla. ¿Y por qué sabemos que la condición del estado 3 es mezcla? Porque se da cierta calidad en el estado 3. ¡Genial! Ahora solo falta conocer cuál es la temperatura de saturación, cuánto vale V sub F, V sub Fg, U sub F y U sub Fg. ¿Cómo saberlo? Debemos dirigirnos a la tabla de vapor saturado. ¿Por qué de vapor saturado? Porque la condición del estado 3 es mezcla, por eso. Y como existen dos tablas de vapor saturado, entrada por temperatura y entrada por presión, vamos a seleccionar aquella cuya entrada sea por presión. ¿Por qué? Porque lo que conocemos es la presión, que vale 100 kPa. Y por supuesto, de la tabla vamos a dar lectura a estos valores: a U sub F, U sub Fg, la temperatura de saturación, V sub F y V sub Fg. Vamos a ello. En pantalla se observa la tabla de agua saturada entrada por presiones. Ubicamos la presión de 100 kPa, obsérvala acá, y al lado podemos leer la temperatura de saturación, la cual es de 98,88 grados centígrados. También podemos tomar lectura de V sub F y V sub G. V sub F vale 0,001043 metros cúbicos sobre kilogramos y V sub G vale 1,6941 metros cúbicos sobre kilogramos. Y por supuesto, en la columna del lado podemos tomar nota de la energía interna. La energía interna en líquido saturado para esta presión es de 417,40 kJ sobre kilogramos y U sub Fg para esta presión es de 2088,2 kJ sobre kilogramos. Perfecto. Observa que no estamos utilizando para nada la última columna de entropía. ¿Por qué? Porque ya la entropía en el estado 3 es conocida. La entropía en el estado 3 es igual a la entropía en el estado 2, ya que el proceso 2,3 es isoentrópico. Muy bien, tomemos nota en nuestra pizarra de estos valores. De la tabla se observa claramente que la temperatura de saturación es de 98,88 grados centígrados. Como se está trabajando en un ciclo de Carnot, vamos a transformar la temperatura a unidades absolutas, simplemente sumando 273. Así, 98,88 más 273 genera como resultado 371,88
vamos a colocarlo acá. La temperatura del estado 3 es de 371,88 Kelvin. Muy bien. Y finalmente, para calcular las dos propiedades que faltan, volumen específico y energía interna específica, simplemente sustituimos los valores de la tabla en las fórmulas. Observa, el volumen específico en el estado 3 será igual a V sub F, que vale 0,001043, más la calidad del estado 3, que es 0,83, es dato del ejercicio, multiplicado por V sub Fg. Recuerda que V sub Fg siempre es V sub G menos V sub F, siempre. ¿Cuánto vale V sub G? 1,6941 y V sub F vale 0,001043 metros cúbicos sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico en el estado 3 toma el valor de 1,40628 metros cúbicos sobre kilogramos. Perfecto. Ahora vamos a sustituir en la fórmula de la energía interna. La energía interna en el estado 3 será igual a U sub F, que de la tabla vale 417,40, más la calidad en el estado 3, que es 0,83, por U sub Fg, que de la tabla vale 2088,2 kJ sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la energía interna en el estado 3 toma el valor de 2150,606 kJ sobre kilogramos. Y así hemos definido completamente el estado 3. Finalicemos el ítem A analizando ahora el estado 4. Ahora vamos a definir el estado 4, pero en el estado 4 no conocemos ninguna propiedad. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Observa cómo. Vamos a apoyarnos en los diferentes procesos. Por ejemplo, en el proceso de 3 a 4, podemos visualizar que se trata de una compresión isotérmica. Y como el proceso es isotérmico, se puede asegurar sin lugar a dudas que la temperatura en el estado 3 debe ser idéntica a la temperatura en el estado 4. Y la temperatura en el estado 3 la conocemos, por supuesto, porque ya el estado 3 fue definido. Vamos a borrar acá y vamos a colocar la temperatura en el estado 4. Esta temperatura vale 371,88 Kelvin. Y repito, ¿por qué la temperatura 4 es igual a la temperatura 3? Porque el proceso 3-4 es un proceso isotérmico. Muy bien. Por otro lado, si fijamos nuestra atención en el proceso de 4 a 1, caemos en la cuenta que se trata de una compresión isoentrópica. ¿Y qué significa isoentrópica? Significa que la entropía es constante. Por lo tanto, la entropía en el estado 4 es igual a la entropía en el estado 1. Y la entropía del estado 1 es conocida porque ya el estado 1 fue totalmente definido. Por lo tanto, acá la entropía 4 toma el valor de la entropía en el estado 1. La entropía en el estado 4 vale 3,61439 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y ahora, como conocemos dos propiedades independientes, la temperatura y la entropía, esto nos permite definir perfectamente cuál es la condición del estado número 4. Vale mencionar que el tema de cómo definir estados termodinámicos lo explico con lujo de detalles en el video que ya te sugerí en el minuto 11,50. Muy bien, veamos el procedimiento. Como las tablas vienen en grados centígrados, vamos a tomar la temperatura 4 en grados centígrados, que ya sabemos que vale 98,88 grados centígrados. Y con esta temperatura 4 nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado, por supuesto, entrada por temperaturas. ¿Y qué debemos leer en esta tabla? Debemos leer cuánto vale S sub F y debemos leer cuánto vale S sub G. ¿Y por qué justamente estos son los valores que debemos anotar de la tabla? Porque la otra propiedad que conocemos del estado 4 es la entropía, mírala acá. Esta es la otra propiedad que conocemos, por tal razón debemos anotar S sub F y S sub G para poder comparar esta entropía conocida con S sub F y S sub G y así poder definir el estado. Ahora bien, en las tablas termodinámicas de agua saturada entrada por temperatura, no tenemos una temperatura de 98,88 grados centígrados. Por lo tanto, tenemos dos opciones. La primera, interpolar, y la segunda, aproximar esta temperatura a 100 grados centígrados. Porque evidentemente 100 grados centígrados es muy aproximado a 98,88 grados centígrados. Y en definitiva lo que queremos es definir el estado. En conclusión, interpoles o aproximes a esta temperatura, siempre llegarás a la misma conclusión. Como ya en videos anteriores hemos interpolado en varias ocasiones, en esta oportunidad lo resolveré
aproximando a esta temperatura. Repito, ¿por qué a 100? Porque 100 es muy cerca de 98,88, por lo tanto vamos a dirigirnos a la tabla de vapor saturado entrada por temperaturas y vamos a destacar las propiedades para una temperatura de 100 grados centígrados. Observa, en pantalla se muestra la tabla de agua saturada entrada por temperaturas. Ubicamos nuestra temperatura de 100 grados centígrados, la cual, repito, es muy cerca de 98,88 grados centígrados, y tomamos nota de S sub F y de S sub G. Observamos que S sub F vale 1,3072 y S sub F vale 7,3542. Claro, ambos valores vienen en kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Vamos a nuestra pizarra para tomar nota de estos valores. S sub F vale 1,3072 kilojoules sobre kilogramos Kelvin, mientras que S sub G vale 7,3542 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Y finalmente, para definir el estado, debemos comparar estos dos valores con el valor de la entropía conocido. ¿Cuál es el valor de la entropía conocido? S sub 4, que vale 3,61439 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. ¿Qué logras visualizar si comparamos esta entropía con S sub F y S sub G? ¿Qué logras visualizar? Perfecto, se visualiza claramente que nuestra entropía conocida es mayor que S sub F, pero es menor que S sub G. Porque claro, 3,61 es mayor que S sub F, que 1,30 evidentemente. Pero claro, 3,61 es menor que 7,35. Es por ello que podemos escribir esta condición cuando comparamos. ¿Y recuerdas la condición del estado cuando esto sucede? Muy bien, cuando esto sucede, la condición de nuestro estado es el de mezcla. Siempre. Y listo, así ya hemos definido el estado 4. El estado 4 es de mezcla. Ahora bien, solo para recordar, ¿qué hubiese pasado si la entropía conocida, esta que está acá, hubiese sido menor que S sub F? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, si hubiese sido menor que S sub F, la condición del estado 4 hubiese sido de líquido comprimido. ¿Y qué hubiese sucedido si la entropía conocida, esta S sub 4, hubiese sido mayor que S sub G? Pudo haber pasado eso. ¿A qué conclusión hubiésemos llegado? La conclusión a que hubiésemos llegado si eso hubiese sucedido es que el estado 4 es de vapor sobrecalentado, pero no, lo que está ocurriendo realmente es que la entropía conocida, S sub 4, se encuentra entre estos dos valores, entre S sub F y S sub G, y cuando esto sucede, definitivamente el estado es de mezcla. Genial, y así hemos definido nuestro estado número 4. El estado número 4 es de mezcla. Vamos a tomar nota de ello. Por acá el estado 4 es de mezcla. Repasemos lo que se ha hecho hasta ahora en el estado 4, ya que es un estado donde no se conocía absolutamente nada. Habíamos dicho que la temperatura 4 es igual a la temperatura 3 porque el proceso 3,4 es isotérmico. Y también se había dicho que la entropía 4 es igual a la entropía 1 porque el proceso 4,1 es isoentrópico, es decir, a entropía constante. Y luego con estos dos valores de temperatura y entropía definimos el estado, el cual es de mezcla. Ahora bien, continuemos obteniendo el resto de las propiedades del estado 4. Vamos con la presión 4. ¿La podemos obtener? Sí. ¿Por qué? Con mucha, pero mucha atención. Ya sabemos que el estado 3 es mezcla, ¿correcto? Y ya hemos demostrado que el estado 4 también es de mezcla. Y cuando entre dos estados de mezcla se sucede un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante, necesariamente la presión debe ser constante. Esto siempre es así. Por lo tanto, podemos asegurar sin lugar a dudas que la presión del estado 3 es igual a la presión del estado 4. Repito, ya que es muy importante. ¿Por qué la presión del estado 3 es igual a la presión del estado 4? Porque cuando se sucede un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante, entre dos estados de mezcla, necesariamente la presión permanece constante. Por lo tanto, la presión 4 toma el valor de la presión 3, que ya sabemos que vale 100 kilopascal. Vamos a borrar acá para solo dejar el valor de la presión. Perfecto. Ahora podemos proceder a obtener la calidad. La calidad en el estado 4. ¿Cómo la podemos obtener? Ya se sabe que cuando nuestro estado es de mezcla, por supuesto que debe existir cierta calidad, ¿correcto? Pero ¿cómo la podemos calcular? Cuando desconozcas la calidad de un estado y por supuesto requieras obtenerla, puedes apoyarte en una propiedad conocida, que ojo, no sea ni la presión ni la temperatura. Esta propiedad puede ser el volumen específico, la energía interna, la entalpía o la entropía,
En este caso, observa que conocemos la entropía, por lo tanto debemos apoyarnos en la propiedad de entropía para conocer la calidad. Observa, la entropía en el estado 4 es igual a S sub F más la calidad en el estado 4 por S sub Fg, y de acá es bastante pero bastante sencillo despejar la calidad en el estado 4. La calidad en el estado 4 será igual a S sub 4, la calidad conocida, menos S sub F, y todo esto dividido entre este factor, S sub Fg, que está multiplicando y pasa a dividir. Y en este momento quizás te preguntes, pero ¿cuánto vale S sub F y S sub Fg? Bueno, recuerda que ya conocemos la presión. La presión 4 vale 100 kilopascal, ¿correcto? Con esta presión nos dirigimos a la tabla de vapor saturado, por supuesto, entrada por presiones, y tomamos nota de S sub F y de S sub Fg para poder conocer la calidad. Observa. En pantalla se muestra la tabla de agua saturada entrada por presiones. Ubicamos nuestra presión de 100 kilopascal y leemos en la columna de entropía S sub F, que vale 1,3028, y S sub Fg, que vale 6,0561. Vamos a sustituir estos dos valores en nuestro despeje de la calidad. Observa. ¿Cuánto vale la entropía 4? Bueno, esta es la propiedad conocida. Vale 3,61439 menos, ¿cuánto vale S sub F? De la tabla ya sabemos que vale 1,3028, ¿correcto? Y todo esto dividido entre S sub Fg, que de la tabla ya sabemos que vale 6,0561. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la calidad para el estado 4, vamos a tomar nota por acá, toma un valor aproximado de 0,381696. Y listo, así se ha obtenido la calidad en el estado 4. Para terminar de definir el estado 4, solo falta calcular el volumen específico y la energía interna. ¿Y cómo lo podemos hacer? Recuerda que cuando nuestro estado es de mezcla, debemos recurrir a las siguientes fórmulas. El volumen específico en el estado 4 será igual a V sub F más la calidad en el estado 4 por V sub Fg. Y la energía interna en el estado 4 será igual a U sub F más la calidad en el estado 4 por U sub Fg. ¿Pero de dónde se obtiene V sub F, V sub Fg, U sub F y U sub Fg? Muy bien, con la presión conocida del estado 4 de 100 kilopascal, nos dirigimos a la tabla de vapor saturado y tomamos lectura de estos valores: V sub F, V sub Fg, U sub F y U sub Fg. Observa, en la tabla de agua saturada entrada por presiones, ubicamos nuestra presión de 100 kilopascal y acá en la columna de volumen específico podemos leer V sub F y V sub G. V sub F vale 0,001043 y V sub G vale 1,6941, ambos valores en metros cúbicos sobre kilogramos. Y en la columna de al lado podemos leer la energía interna. U sub F vale 417,40 kJ sobre kilogramos y U sub Fg vale 2088,2 kJ sobre kilogramos. Vamos a tomar nota de estos valores en pizarra. Acá los tenemos. Ahora solo basta sustituir. El volumen específico en el estado 4 será igual a V sub F, que vale 0,001043 más la calidad en el estado 4, que ya sabemos que vale 0,381696 por V sub Fg. Pero siempre recuerda que V sub Fg es V sub G menos V sub F. ¿Cuánto vale V sub G? 1,6941 menos V sub F, que vale 0,001043. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico en el estado 4 toma el valor de 0,647276 metros cúbicos sobre kilogramos. Y de manera semejante calculamos la energía interna en el estado 4. Esta será igual a U sub F, que vale 417,40, más la calidad en el estado 4, que vale 0,381696, por U sub Fg, que vale 2088,2. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la energía interna en el estado 4 toma el valor de 1214,458 kJ sobre kilogramos. Y listo, así hemos definido completamente el estado 4. Para visualizar la segunda parte de este interesante y muy completo ejercicio, que trata sobre realizar los diagramas presión, volumen y temperatura entropía, entra acá en la descripción de este video, donde encontrarás el link que te llevará inmediatamente a la segunda parte.